acá en la computadora, en mi computadora. Y voy a compartir. Voy a decir de nuevo todo lo mismo. Vamos a compartir esto. Bueno, sí, miré el TP y el TP está implementado, está basado en un transistor que es un PNP, no como en este caso un NPN. Así que bueno, y así que ya es distinto el dispositivo que ustedes usan. Entonces, la cuestión es que, bueno, hay otras coincidencias en el circuito del TP, pero la diferencia es que uno está hecho con un NPN y otro un PNP. La coincidencia es que las resistencias son las mismas. Esto es la cuestión. En realidad, bueno, lo que es R1 en uno es R2. Bueno, mírenlo, van a ver que hay coincidencia. Pero el tema es ese. Que uno es un NPN y un PNP. Entonces sería interesante ver cuáles son las diferencias o las semejanzas, o si no hay ninguna diferencia, que también podría ser. O hay una diferencia que es tan chiquita que uno podría decir, esto no es una diferencia. Bueno, esto es lo que tenía que descubrir. Entonces vuelvo a decir lo que decía, vuelvo a explicar. En esta configuración que vamos a estudiar ahora, que se llama base común, ¿por qué se le da ese nombre? Si ustedes miran, esta es la señal. La inyección de señal se hace por el emisor del dispositivo. ¿Ven? Tienen BS, RS, el transductor. Esto es un cable en señal, con lo cual la inyección de señal es en el emisor. Si miran, la RL, la carga, está del lado del colector. Esto es un cable en señal, con lo cual ustedes tienen que la salida se está tomando desde el colector. En paralelo con esta RL va a quedar esta resistencia RC que está ahí arriba, pero digo, de todos modos, como sea, la carga está de este lado, del lado del colector. Así que ustedes tienen que en el emisor inyectan señal y que en el colector tiene su salida. Y por otro lado, digo, esta capacidad hace que la base quede conectada a tierra, es decir, que este terminal también coincide con el terminal de base. Y si ustedes miran, la excitación está entre emisor y base. La salida está entre colector y base. Los dos terminales de entrada, o mejor dicho, los dos terminales de entrada incluyen la base. Los dos terminales de salida incluyen la base. Como el terminal de base aparece tanto entrada como salida, se dice que esta configuración es una configuración base común. ¿Eso se entendió? Sí, Bueno, es lo que venimos sí, sí. haciendo antes. Lo conté antes de dibujar el circuito, nada más. Después lo vamos a hacer también, pero digo. Y por otra parte, les muestro qué pasa si este capacitor no está, que es el caso del RB sin puentear. Si este capacitor que está acá no está conectado, ustedes tienen que entre base y tierra aparece esta resistencia. Y también entre base y tierra aparece esta otra resistencia R1, porque acuérdense que esto se reemplaza por un cable, así que va a tierra. Quedaría R1 en paralelo con R2. Es decir, que si sacan este capacitor, la única diferencia en el modelo dinámico ahora es que entre base y tierra aparece una resistencia que es R1 en paralelo con R2. ¿Eso se entiende? Sí. Bueno, esto es lo de bueno. Si nosotros podemos empezar a hablar como estoy hablando yo ahora, de esta manera, significa que están entendiendo la materia y que se entendieron las cosas que vimos antes. Si yo esto lo decía en la primera clase, no entendía nada. Y en la medida que podamos, cada vez vamos a tratar de hablar más de esta manera. Que esto sea lo normal, que uno diga, bueno, fíjate que acá tenés esto es un cable, te fuiste a tierra, la base te quedó a tierra, ahora la inyección de señal la está haciendo por acá. Estas cuatro resistencias están para polarización también, así que no te preocupes, esta parte, este cachito de circuito es el de polarización. Bueno, entonces, digo, poder hablar de esa manera, y creo que nos salió, así que vamos a seguir. Bueno, tiene los valores de resistencia, bla, 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 bla. Acá dice el análisis estático, lo voy a agrandar para que lo vean un poquito mejor, no tanto. Acá lo que dice es que el análisis estático lo hicimos muchas veces, y es cierto, lo hicimos muchas veces, y acá dicen, acá se muestran los valores que fueron obtenidos por simulación. 1 mA y 7,1 volt. ¿Por qué? Porque solo nos interesa el análisis dinámico. Ahora yo les voy a decir cómo puede dar cuenta que estos son los valores reales a ojímetro, si quieren, ¿no? En realidad voy a hacer cuentitas también, pero las voy a hacer mentales. Y fíjense que esto no es muy difícil. Ustedes tienen que la fuente es de 12 volt. Acá hay 12 volt. Lo puedo poner porque no es un PDF, bueno, no sé. No es un doc, lo podría poner.
Fíjense, la fuente vale 12 volt. ¿Está bien? Es decir, que entre este terminal y tierra tengo aplicada una tensión de 12 volt. Las resistencias R1 y R2 no puedo decir que están no puedo, bueno, primero recordemos, ¿no? Si hacen análisis estático, esto está abierto, esto está abierto y esto está abierto y lo que les queda son estas cuatro resistencias que tienen conectado entre sus extremos esta BCC. Les queda este circuito que está acá. ¿Mm? BCC, estas cuatro resistencias que están acá y de nuevo vamos para este lado. Que esto ya lo hicimos varias veces, por eso no me preocupó mucho. Ustedes lo que hacían era desconectaban acá, hallaban la tensión de Thevenin entre este punto y este punto, hallaban la R de Thevenin que era estas dos en paralelo, reemplazaban en el modelo, hallaban la expresión de cálculo IC, la expresión de cálculo de la tensión colector emisor y bueno, y ahí llegaban a que esto era un miliamper y 7,1 volt. Pero ¿cómo puedo hacer yo esto sin tener que hacer todo ese trabajo? En realidad ustedes deben hacer todo ese otro trabajo, pero si yo digo, bueno, supónganse que por alguna razón que yo quiera tener un cálculo rápido de corriente, y es más, si no uso calculadora y puedo tirar un valor mejor y decir, bueno, más o menos anda por ahí, sería bárbaro. Pero vuelvo a decir, ustedes siempre tienen en definitiva que volver al cálculo hecho a manito, prolijito, con expresión de cálculo y todo, porque si no les van a salir muy mal las cosas. Incluso el que diseña, que también cuando uno hace algo igual escribe fórmulas y reemplaza valores. Pero acá hay algo que se puede hacer que es muy sencillo. Ustedes tienen una fuente de 12 volt y fíjense, acá tiene esta resistencia, un nodito, parte de la corriente va para aquel lado y parte viene para este otro lado. Entonces uno puede decir, bueno, si estas dos resistencias estuvieran en serie, es decir, que esta corriente fuera igual, la corriente por R1 fuera igual a la corriente que viene por R2, yo puedo plantear acá un divisor resistivo. El hecho es que no es esa la situación. ¿Por qué? Porque acá hay una corriente de base. Entonces yo puedo decir lo siguiente, digo, bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a considerar que esta base, corriente base, no me molesta mucho. Puede ser que moleste, ¿eh? Pero digo, no me molesta mucho. Puede ser que me moleste un poco, un poquito, qué sé yo, tampoco para esta polarización, ¿no? Hay otras que sí molestan mucho. Pero para esta en particular, si la IB es muy molesta, que es casi comparable a esta, ¿no? Si no es un poco menor que esta y un poco menor bastante que esta sonamos, no va a funcionar el circuito. Así que yo lo voy a decir, bueno, me imagino que esta corriente es igual a la que viene por acá. Yo veo que tengo 12 volt y miro esta resistencia vale 100K y esta vale 33K, es decir que esta resistencia vale tres veces lo que vale esta más o menos. Entonces digo, bueno, a ver, tengo 12 volt, está bien que los tengo los tengo que repartir entre 100K y 33K. Esta resistencia, si yo sumo estos valores 133, esto de 100 reparte, 100 representan 3 cuartos de la resistencia y este es el cuarto que me queda. Entonces, si divido veces C por 4, 12 dividido 4 me da 3, más o menos unos 9 volt caen acá y, por acá, y acá van a caer los otros 3 restantes. Un poquito menos, porque esta resistencia es un poquitito menor que, a ver, estos 33 y un 33,33 tendría que ser, pero tampoco es una pavada estoy haciendo un cálculo mental y aproximado, es una pavada ponerme a pensar en eso, digo, bueno, más o menos 4 bol y yo también sé que eso se va a caer un poquitito, perdón, esto más o menos 3 bol y sé además que se va a caer un poquito, ¿por qué? Y porque no estoy teniendo en cuenta la corriente que se va por base. Bueno, pero digo, bueno, hay 3 bol. Si acá hay 3 volt, acá caen 0,7, acá tengo 2,2. Y, perdón, 2,3. Y si acá tengo 2,3 y acá tengo 2K2, y sí, puede valer más o menos un miliamper, porque 2,3 dividido 2,2, más o menos está en un miliamper. Y si encuentro todo lo anterior, si tengo en cuenta lo anterior, que acá cae un poquito menos de los 3 volt que digo, muy poquito, pero es menos. Y si tengo en cuenta que además no veo, no estoy poniendo el efecto de la corriente que se va por base, digo, bueno, más o menos hay un miliamper. Y si hay un miliamper, fíjense, tienen 2,7K y 2,2. Da 4,9 por un miliamper, 4,9 volt. 12 menos 4,9 volt me da 7,1. Listo. Y más o menos así puede ser. Este debe ser el valor. Esto parece ser que salió de simulación y dio justo un miliamper de 7,1. Y puede ser.
¿Por qué puede ser? Por las dos cosas que dije. Primero, que acá no tuvieron en cuenta, bueno, esta resistencia es un poquitito menor de la que necesito para tener, en caso de que esto esté abierto, los 3 volts. No tengo 3, voy a tener 2,95. No me afecta esa diferencia. Pero lo otro que no están teniendo en cuenta es la corriente de base que se va por este lado. Que el efecto de esta corriente lo ven, de esta corriente se ven por acá, cuando en la expresión de cálculo en el denominador les queda RB dividido HFE más RE. Lo que no están teniendo en cuenta es SRB dividido HF, SRB dividido HFE. Si se acuerdan de la formulita, lo van a entender. Bueno, digo, pero si no, les aclaro para que sepan qué es lo que no están teniendo en cuenta. Pero bueno, si hacen 2,3 dividido con 2 y más o menos 1 millón, a lo mejor lo vemos mucho. Y entonces yo digo, bueno, mira, la verdad, estos números son perfectamente creíbles. ¿Se entiende lo que dije? Sí, ¿Eh? sí, ¿Se se entiende? entendió. No escucho. ¿Hay Sí, alguna entendió, pregunta para hacer? sí. ¿No hay preguntas? A ver en el chat. No hay preguntas. ¿O sí hay preguntas? No, no hay preguntas. Bueno, fíjense que explicamos un montón de cosas y todavía no hicimos ni una sola cuenta ni dibujamos un circuito dinámico, no hicimos nada todavía. Así que bueno, se ve que algo estaremos. ¿Hay alguno que esté perdido con lo que estamos haciendo? ¿No? Bueno, perfecto, vamos a seguir viendo. Pues entonces vamos a construir el circuito dinámico. Cuando ustedes hacían el circuito dinámico, a veces C lo reemplazaban por 0 ohm. Ahora sí vamos a hacer la parte dinámica prolijita. Bueno, cuando hacían el análisis dinámico, ustedes reemplazaban BCC por su resistencia interna, que vale 0 ohm, y las reactancias capacitivas también valen 0 ohm. Entonces, si yo hago eso, acá estaba BCC, hay un cable ahora, acá estaba este capacitor de acople de la carga, también hay un cablecito ahora. Acá tienen un capacito también con el que acoplaban el transductor, cablecito acá, antes tenían un capacitor, ahora un cable. Y bueno, y acá también tenía un capacitor que iba a tierra, entre este punto y tierra, y como estamos en frecuencia, entonces esta reactancia es cero y ustedes ponen un cable y con esto nosotros ya podemos dibujar el circuito dinámico. Fíjense una cosa, ¿no? Yo voy a hacer algunas cositas acá y después... pero este no es el, ¿cómo se llama? Eso no es un PDF, así que va a ser medio difícil que dibuje. Pero sí les puedo decir algo, miren. Si ustedes miran la resistencia, después lo vemos esto, ¿no? Pero lo vemos completo. Pero digo, la resistencia R1, fíjense que a través de este cable va a tierra. Lo que dijimos antes, R1 aparece en paralelo con R2, pero fíjense que a su vez quedan cortocircuitadas por el cable. Van a tener el cable en paralelo con R2, en paralelo con R1. En definitiva, ¿cuánto vale la resistencia que ven hacia aquel lado? La base, de base, entre base y tierra, hacia la izquierda. ¿Qué están viendo? ¿Qué resistencia? Cero. ¿Cómo? Un corto. Y claro, exactamente, exactamente. Fíjense, lo que pasaría es eso, ¿no? Que como que han estado en paralelo y a su vez en paralelo con un cable, toda la corriente va por el cable. Así que estas dos, R1 y R2, en el modelo dinámico no van a aparecer. Si este cable no estuviera, entonces sí aparecían. Aparecían entre la base y la tierra, pero así como está, no aparece. Bueno, entonces si no aparecen, fíjense, vamos a lo redibujamos esto, a ver si podemos hacer un circuito más chiquito ahora, así se ve. Ahí lo tenemos, fíjense. Lo que hicimos fue, dibujamos línea de tierra, línea de tierra. Si esto fuese un PDF lo veríamos mejor, ¿no? Podría dibujar. Línea de tierra. Después, acá tienen BSRS. Perdón, no estamos viendo lo que yo quiero porque lo achiqué mucho. Disculpen. Vamos a agrandarlo un poquito. Pero, esperen, ¿eh?
A ver si ahí lo vemos. Bueno, más o menos. La verdad que lo vemos bastante mal, pero bueno. Esperen que lo vamos a desarmar un poco, pero bueno, lo vamos a tratar de ver todo junto. Voy a poner acá el que hicimos previamente. Después lo borramos, así queda todo como estaba y vamos a ver cómo llegamos a esto que está dibujado acá. Entonces, fíjense, línea de tierra, esto que está acá abajo. Línea de tierra, acá tengo la línea de tierra. Perfecto. Miro, tengo BSRS, ¿no? Desde tierra hacia el emisor tengo BSRS. Desde tierra hacia el emisor tengo BSRS. Llegué acá, a este nodo. Entre este nodo y tierra tengo la resistencia RE. Entre este nodo, ¿ven? El de RS. Y tierra tengo la resistencia RE. Fíjense, después que tienen el emisor, la base conectada a tierra y el colector. El colector, perdón, la resistencia y el colector. Vamos a dibujarlo. Fíjense, el emisor del transistor, la base conectada a tierra y el colector del transistor. Después, entre colector y tierra, fíjense que este cablecito va derechito a tierra, aparece la resistencia RC y también entre este punto y tierra aparece la resistencia RL. ¿Eso se entiende? Sí, RC, sí. RL. Entonces, este es el circuito que nos queda. Vamos a sacar esto y vamos para arriba. Bueno, acá empiezan las definiciones de siempre, ¿no? Una de las definiciones. Bueno, acá lo que tiene de paparulo esto, que no reemplacé el modelo del transistor. La pregunta es ¿por qué no lo reemplacé? Porque debo ser medio canchero. A ver, bueno, vamos a ver qué dice acá. Eh, bueno, vamos a hacer lo siguiente. No está reemplazado el modelo del transistor, me disculpan, yo voy a reemplazar el modelo del transistor acá. ¿Les parece? Vamos a hacer eso. Para hacer eso, a ver, ¿cómo está hecho esto? Está hecho sin reemplazar el modelo del transistor. Lo interesante sería que ustedes hagan el reemplazo del modelo del transistor. ¿Por qué? Porque en la primera parte de la materia, en el primer cuatrimestre, cuando resuelvan estos problemas monoetapas, ustedes tienen la obligación de poder reemplazar el modelo del transistor. No es que si quieren lo ponen y si quieren no. Cuando yo hice esto, Cuando hice esto, ya no me acuerdo, porque las cosas uno las hace después de mucho tiempo y después permanecieron. Fíjense que es un rejunte medio raro. Lo que hice en ese momento fue explicar todo lo que voy a hacer ahora sin reemplazar el modelo de transistor. ¿Por qué? Porque cuando ustedes llegan a la segunda parte de la materia, el segundo cuatrimestre, en donde van a tener 2, 3, 4, 5, 20 transistores, si reemplazan en cada transistor su modelito, primero, van a estar mucho tiempo. Segundo, no van a entender el circuito. Tercero, no lo van a poder resolver. Y aún si lo resolvieran, no van a encontrar quien se los corrija, porque yo no se los voy a corregir. Y lo van a ver al jefe de departamento y va a decir, no, dáselo a otro. Van a tener que ir a hacer un reclamo, no sé, al Ministerio de Educación y van a tener que encontrar a alguien que quiera revisar eso, además. Con lo cual, no se trabaja así. Tampoco les sirve para diseñar, no sirve para nada. Cuando ustedes tienen muchos transistores se trabaja como está resuelto en este documento. Pero bueno, podemos hacer dos cosas y la primera es que yo reemplace el modelo del transistor y hagamos todo el análisis y la segunda es queda a cargo del lector, que son ustedes. Así que eso es otra tarea más que tienen que hacer, pero ya lo saben hacer porque ya reemplazaron modelos en cuatro configuraciones distintas si quieren. Así que eso queda a cargo de ustedes. Después vemos, por ahí le puedo dar alguna ayudita. Vamos a ver. Acá mismo debe haber algún reemplazo, pero bueno, vamos a seguir avanzando. Entonces, fíjense, nosotros pretendemos obtener las expresiones de cálculo de ganancia de tensión del sistema, ganancia de tensión del dispositivo, resistencia de entrada RI, la resistencia de entrada
que ven entre el dispositivo y la referencia, la RIA, que es la resistencia de entrada al amplificador, y no puse la RIS, pero también podemos calcularlo, así que después lo agregamos. La ABS es la relación entre BO y BS, tensión de salida contra tensión de entrada, y la AB es la relación entre BO y BI. RIA es la que se está marcando acá, RI es la que se marca acá, entre estos dos puntos, y si ustedes miran, la RIA es RE en paralelo con RI. Acuérdense que RI es una resistencia equivalente, que si ustedes la conectan acá y sacan todo lo que sigue, por acá sigue circulando la misma corriente IE, que iría por la RI, acá tendría la misma caída de tensión BI, bueno, todas esas cosas que ya saben. ¿Pregunta? ¿No hay ninguna pregunta? ¿Nadie quiere preguntar algo fuera de lo que estoy contando? ¿Algo que se le ocurra? ¿Algo que le esté haciendo ruido? ¿No? ¿Están ahí ustedes? Sí, sí. Sí, Sí. sí. Toma. Bueno, Sí, acá estamos. bueno, cuando tengan una pregunta, ¿saben qué les voy a pedir? ¿Vieron que ahí está la posibilidad de levantar una manito o algo de paso? Así yo eso lo identifico rápido y me doy cuenta. Acá en el chat hay dos cosas más que no vi, a ver qué son. ¿A qué se refiere? No, esta es una pregunta vieja, se ve que la debo respondido. Sí, profe. Ah, está bien, gracias por avisar. Bueno, sigo. Bueno, esto es lo que definimos y bueno, eh, ¿cómo puedo obtener la ABS conociendo AB? Bueno, haces lo siguiente. Vos podés plantear que la BS es la relación entre BO y BI por BI sobre BS. ¿Por qué digo esto? A ver, a ver, quiero decir, BO está en numerador, BI en el denominador. Acá BI está en el numerador, BS en el denominador. Si cancelan este denominador con este numerador, que son la BI y BI, bueno, les queda BO sobre BS, ¿no? Así que uno se da cuenta, bueno, mira, si querés hacer la BS, puedes transformar esta gran transferencia en dos transferencias parciales. Una entre BO y BI y la otra entre BI y BS. Una entre BO y BI, BO en la salida, BI en esta entrada, y la otra entre esta BI y esta BS. Bueno, entonces empiezo a hacer cuentitas y digo, bueno, acá tengo la corriente de colector, acá tengo la corriente de base, acá tengo la corriente de emisor. Probablemente en esta resolución Creo que en esta resolución hay una simplificación implícita. ¿Se dan cuenta cuál es esa simplificación? ¿Se dan cuenta si estoy teniendo en cuenta algo o no? Si hablan, hablen fuerte porque no los escucho, si no, ¿eh? Por favor. ¿Se dan cuenta o no? A ver en el chat, algo dice. La RO, exactamente. La RO. Todo dispositivo, todo dispositivo, todo dispositivo tiene en su salida una resistencia que se llama RO. Todas las configuraciones. Que las expresiones de cálculo son distintas. Entre colector y la referencia también aparece una RO que no está dibujada acá, que yo tendría que dibujarla acá, antes de la corriente de colector. Es decir, ven que acá está la puntita de flechita esta, acá tendría que poner la RO, en donde estoy marcando acá, ¿ven? Acá, ahí donde ven el punterito. No está dibujada la RO. Esa RO es de valor muy alto, en realidad es de valor muy alto. Ustedes ahora están haciendo lo vamos a demostrar después. Ustedes lo que están haciendo ahora es un acto de fe, me creen a mí lo que yo digo, y es eso lo que estamos haciendo. Entonces, muchas veces uno que diseña dice, bueno, esta REO es muy alta, después si querés te la calculo, pero en principio seguro que va a ser despreciable frente a RC y esta RC y esta RL. Si esto es así, bueno, si esto es así, entonces fíjense que este modelito, así como está, aunque no se dibuje la RO, uno puede decir, bueno, la tensión de salida BO es el producto de IC por RC en paralelo con RL.
Si ustedes están en el segundo cuatrimestre, y dibujan esto, y escriben esta expresión que está acá abajo, donde no aparece esta RO, ven que, perdón, donde aparece la RO, acá no está dibujada la RO, pero acá sí aparece la RO y dice que es muy alto valor, pero supónganse que hubiera que considerarla. Si ustedes escriben esta formulita así como está, aunque la RO no esté dibujada acá, para mí eso está bien. ¿Por qué? Porque yo sé que lo que están haciendo es no reemplazar el modelo del transistor para no ensuciar el dibujo y para no ser algo que es inentendible, y todo lo que no están dibujando y que no alcanza con representar con este dibujito, lo van a agregar por fuera. Si ustedes ponen una RO, yo sé que ustedes saben que acá entre este punto y tierra hay una RO, más allá de que la dibujen o no. ¿Se entiende lo que quiero decir? ¿Sí? Profe, ¿me escuchan? Sí, a ver, sí, ¿Me escuchan? pregúntame. Pero la RO no quedaría. ¿Por qué la señala que quedaría entre el colector y base? Porque la RO no está entre el colector y emisor. Claro, la RO que está entre el colector y emisor es la RO del dispositivo, que es R minúscula o minúscula. Pero esta no es R minúscula o minúscula, es R mayúscula o Ah, minúscula, que no es la del dispositivo, es la de la topología. ¡Charán! Algo más ah, aprendimos ahora. a la vida. ¿Se entiende lo que digo? Está muy bien lo que vos Sí, decís, sí, está sí. muy bien. La RO del dispositivo, como decís vos, aparece entre colector y emisor. Si yo quiero dibujar esa RO, la tengo que dibujar acá. Pongo acá un cablecito, la RO y otro cablecito. Pero esta RO que yo estoy mencionando acá es una resistencia equivalente que va a aparecer entre colector y tierra y que se Sí. calcula a partir del valor de esta RO. Después vas a ver que, ahora vamos a mostrar, creo que en esta misma presentación, que esta RO tiene un valor mucho más alto que la RO del dispositivo. Ahora vas a ver que vamos a hacer una manganeta para calcular esto, que es perfectamente legal porque tiene que ver con la teoría de los circuitos, estos análisis raros que hacemos nosotros. Pero te vuelvo a decir, está muy bien lo que vos observás, que la RO del dispositivo está entre este terminal y este terminal. Pero la RO de la topología es una que veo entre este punto y este punto. Tiene que ver con esta resistencia RO y está relacionada con la corriente que circula por esa RO del dispositivo. Parece muy difícil lo que digo, después es una cuestión de trabajar un circuito y nada más que lo vamos a ver enseguida. Creo que está hecho en esta filmina, en este documento también. Pero muy bien, se entiende la pregunta de la compañía de ustedes, ¿no? Sí, profe, y a la RO, que es de la topología del circuito, ¿le afecta también IC? O sea, ¿Cómo? sería IC por el. Claro. Bueno, acá Claro, está muy bueno. Voy a tener que bien. hacer algo. Si me disculpan un segundito, voy a hacer un mal dibujo, pero tengo que hacerlo en el Paint, si no les molesta. Vamos a hacer un dibujo horrible en el Paint y listo. Voy a dejar de compartir esto y voy a ir a un Paint que voy a abrir con tal fin, de hacer dibujos horribles. Dejo de compartir y voy a un Paint que algo tengo dibujado. No. Ah, miren, tengo cosas digitales en este Paint. Saquémoslo. A ver, archivo nuevo. Bueno, ya abrí un Paint. Voy a compartir ese Paint. Va a quedar el dibujo medio feo, pero ustedes sepan disculpar las molestias. A ver, esperen un cachito que ahora tengo que encontrar el zoom. El zoom está acá. Acá. Bueno, vamos a compartir el Paint. El Paint está por acá. Bueno, bueno, este es el Paint. Yo voy a hacer primero un dibujito. Que para hacer este dibujito va a ser mágico, como van a aparecer las cosas. Esperen un cachito, pero van a que vamos a hacer un poco de magia. Eh, Estén atentos ahí. Va a aparecer de repente algo increíble, que no se lo esperan ni de casualidad. Y cuando lo vean ya va a ser demasiado tarde. Miren, ping. ¿Están viendo algo ahí? Sí, 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 el ¿Sí? modelo. Bueno, fíjense, este es el modelo del transistor.
En señales débiles, por eso uso esta resistencia lineal, esta resistencia, estas son todos elementos lineales, este generador controlado por esta tensión B o por esta corriente IB, según les guste HF por IB o GMB, bueno, todo eso que tienen ahí. Entonces yo voy a hacer una cosita, fíjense. Yo voy a hacer lo siguiente. Voy a tomar este cachito del transistor. ¿Ven esto que está acá? ¿Sí? Sí. Fíjense que ustedes lo que tienen dibujado es esto. Vamos a pasar a hacer dibujos ahora. Presten atención a esto porque no lo quiero explicar 18.523 veces, por favor. Porque es una simplificación que van a hacer siempre. Entonces, para no tener que explicarlo 400 veces por minuto. Digo, este puede ser un transistor PNP o NPN, da lo mismo. Yo voy a dibujar ¿cómo se llama? Pero un cachito que no estaría dibujando. Voy a dibujar el NPN que tenemos ahí en el, ¿cómo se llama? En el circuito. Bueno, es este circuito que está, es este que está acá. Este es el transistor. ¿Mm? Este es el, disculpen, ¿no? Despacito lo hacemos, pero así queda bien. Ustedes saben que es cada cosa. Esta es la base. Uy, no puedo. Ahí. Este es el colector, este que está acá arriba. Este es el emisor. Es increíble, tengo problemas de pulso espantoso. Bueno, y acá vamos a dibujar una flechita linda, ¿ven que queda ahí? Bueno, y ese es el emisor. Entonces por acá circula, vamos a hacer el dibujito. Por acá circula la corriente de colector. ¿Mm? Esta es la corriente IC. Por acá circula la corriente de base. ¿Mm? Corriente de base. Si quieren, también puedo hacer lo siguiente. Decir que acá tengo. Por favor, esto presten atención, así no lo tengo que hacer 10.000 veces, porque este dibujo se dan cuenta que me cuesta hacerlo, ¿no? Y contar esto muchas veces a mí es una cosa que me enoja, no sé por qué. Así que ya me prometen que nunca más lo van a volver a hacer. Entonces, a ver si con esto aumento el tamaño del lápiz. Entonces, fíjense, o bien puedo marcar esta tensión, que es la tensión BB, esta que está acá. Uy, bueno, quedó horrible. Quedó un poco mejor ahora. No, espantoso. Esperen, esperen que vamos a hacer de nuevo. Ahí está. Eso es. Y vamos a poner los nombres. Esta corriente que está acá es IC, IC, bueno, vamos a ponerlo, perdón, vamos a ponerlo en negrita. Lo mismo. Pero la gran flauta, che, espera un cachito. Esperen que lo vamos a agrandar un cacho, pues no se ve nada, sino. Bueno, esto es IC, esto que está acá es IB, y si quieren, esto es esto que está, bueno, y esto que está acá, la tensión BB, ¿no? Y esta es la BB. BB. Todo con minúscula porque, uy, ¿por qué con minúscula? Porque son señales dinámicas. Es dinámica esto, entonces BB. Entonces, fíjense, yo puedo decir, voy a decir algo que para los que son técnicos de secundaria, los profes dicen siempre. ¿Cómo esta resistencia de valor muy alto, comparada con todas las que vayan a colgar entre colector y emisor, nosotros la tiramos? La RO la tiramos. Mentira, es mentira. ¿Por qué lo decís? ¿Porque va a pasar siempre eso? No, lo decís porque no te querés meter con la resistencia de salida, porque es un problema calcularla para la topología, porque si no resuelven la ganancia de la transferencia de tensión, te vas a preocupar por la resistencia de salida. Bueno, la sacamos, ya sacamos un grado de complejidad al problema
y la cursada se hace más sencilla. Bueno, y todos somos felices y resolvemos problemas y siguen haciendo todas las cosas. Ahora, fíjense una cosa, ¿no? Bueno, acá lo que dice, ven que acá dice B, es la BB que yo puse ahí, es esa BB que está ahí. Esta corriente IB es la que está entrando. Fíjense que esto es base y emisor. Esto es base, vamos a ponerlo también así lo ven. Esto es base, esto es colector y esto es emisor. Esto es lo que les digo, lo sé porque yo también di clase en un secundario y la verdad que me acuerdo que sí, hacíamos eso, decíamos, imposible, no te preocupes por la resistencia de salida. Y los mods también decíamos, sí, a ver, quédate tranquilo, sigue un canalcito y no contés más porque puede llegar a ser dramático. Pero un cachito. No quiero decir, no lo digo en desmedro de los estudiantes. Me parece que es mucho meter estudios muy complejos para un chico de secundaria. Entonces, probablemente muchos de ustedes hayan escuchado que esta RO no le llevan la punta y es lo que estoy haciendo yo ahora, pero van a ver lo que va a pasar. Entonces digo, si ustedes miran, yo tengo acá la BB, entre base y emisor. La corriente IB, la corriente IB entrante en base. Esto es colector. Acá no está puesto, yo lo voy a poner. Esto es colector, pero la gran flauta. Esto es colector. Esto que está acá es emisor. No está puesto, pero lo agregamos. Y esto que está acá es el emisor. Este que está acá es el emisor. Va. Entonces, fíjense una cosita. Pero será posible. Vamos a poner esta herramienta. Entonces, fíjense. Si yo dibujo esto así como está, y digo, bueno, esta IC es HF por IB o GMBBE, y esta es la tensión base emisor que tengo en la entrada, bueno, estaría representando un transistor que no tiene resistencia en su salida. Perdón, que no tiene resistencia, no, que la resistencia es de valor infinito. Si yo considero que la resistencia de salida tiene un valor infinito, cuando ustedes dibujan las curvas de salida del dispositivo, esas que dibujan, ponen en un eje la tensión colector-emisor, que está acá, ponen en un eje BCE, así, acá ponen BCE, bueno, quedó horrible, bueno, ponen BCE versus IC. ¿Cómo son las curvas de salida si la resistencia del dispositivo es infinita? Deberían ser horizontales. Son horizontales, tal cual. Pendiente infinita, tal cual. Entonces, si quieren, este sería un transistor idealísimo está bien, que tiene pendiente infinita. Y es bárbaro, ¿no? Porque fíjense que aunque cambie la tensión colector-emisor, aunque se modifique la tensión entre estos terminales, ustedes se encuentran que la corriente la corriente siempre vale lo mismo. Ustedes pueden modificar lo que esté colocado entre colector y emisor y la corriente va a valer exactamente lo mismo. Esto está muy bueno. Es una fuente de corriente que anda bárbaro, digamos. Bueno, ahora fíjense, yo lo que hice fue dibujar ese cachito. Usted me dice, pero mira, escúchame, este no es el transistor real. Vos acá, voy a correr un poquito algo, ¿no? Acá me está metiendo el perro. ¿Por qué? Porque acá falta la RO. Le digo, ¿a vos te preocupa la RO? Bueno, me parece muy bien, es una preocupación legítima. Dame un segundo que ya te lo resuelvo. Y miren, ya se lo resuelvo en un segundo. Achaqué esto porque necesitaba achicar eso, ¿eh? Entonces, ¿qué es lo que hago? Te voy a poner un poquito acá. Digo, bueno, mirá cómo ahora lo resuelvo. Agrego algo más, que va a hacer que este transistorcito, que es ideal y que responde a este modelito que está acá, responda a este otro. ¿Y qué es? Y agregarle entre colector y emisor la resistencia RO, que es la que aparece acá. Entonces, ¿qué es lo que hago? Vengo, pongo acá bueno, esto que está acá, esto puede representar una resistencia. Lo ponemos acá. Y acá conecto un cable, le tiro un cable por acá, perdón, acá. Tiramos un cablecito así. Esperen, ¿eh? Ping, ping. Acá tiene un cablecito. Ahí está esto. Acá tiro otro cable. Este que está acá, este así. Que tengo un problema. Este así, este así. Permítanme que agregue un cachito más
más de cable acá arriba. Espera, quedó horrible. Espera. Agrego un cachito más de cable acá arriba. Y fíjense que esto ahora que está dibujado así responde a esto que está acá. Con el agregado de esa resistencia es exactamente igual a eso que está dibujado ahí. Hace exactamente lo mismo, porque fíjense, ustedes tienen en la entrada entre base y emisor, entre base y emisor tienen BBE e IB. Tienen BBE e IB. Y en la salida entre colector y emisor, ¿qué tienen? La corriente IC, que están diciendo que esto es IC, y en paralelo aparece el RO. Exactamente igual. Entonces, eso es lo que hacen ustedes. Cuando yo vengo acá, y ¿se entendió esto que expliqué ahora? Sí, sí. Sí, pero la C no sería la misma porque ¿Cómo, cómo? RO. Ah, pero no es. Esa RO que puso ahí no es la RO minúscula. Sí, Porque es la RO minúscula dice. que aparece entre colector y emisor, es esta. Verá que le pongo el nombrecito así lo ves. Es RO, sí, tal cual. Porque es Pero la esta IC la que no aparece pasa entre por colector y esa. emisor. ¿Ves que está conectada entre colector y emisor? ¿Ves que está en paralelo con el generador controlado? Este es el generador controlado. ¿Cuál es la diferencia entre Sí, una pero situación y la otra? el valor de IC no. Como, hablame más fuerte porque no escucho, si no. El valor de IC debería dividirse por el generador y RO. ¿Qué valor dice? Perdóname, a ver, empezar de nuevo. En la figura de la izquierda, Sí, esta que está acá. arriba, sí. IC pasa Sí, es la corriente del generador y que pasa por RO. claro. Pero ¿qué es lo que haces vos? La Y que no modificás nada, que lo hacías en todos lados. Decís, bueno, mira, yo voy a considerar que esta IC, la que está acá, permitime que lo ponga acá de nuevo, así se entiende. Porque yo cuando te pregunto qué es igual IC, me decís que es HF por IB. Claro. Ah, es lo Bueno, mismo. es que lo que está haciendo es esto, está diciendo, bueno, esta es la IC, perdón, HF por IB, esta es la IC o GMB, y lo que hago es engancharle esta resistencia en paralelo. ¿Está bien? Es eso lo que haces. Si yo dibujo, si este es mi diodo y la corriente IC, la corriente que está entrando en colector, es esta corriente que viene por acá. Que tal como vos decís, que tal como vos decís, parte va a ser, perdón, bueno, no importa. Ya estoy y te lo muestro, espera, ¿eh? Parte va a ser esta corriente que tenés acá y parte va a ser la corriente que viene por la R0. Eso es también lo que decís. Pero la corriente que vos controlás y cuyo valor es HFE por IB es esta IC que está metido acá adentro. ¿Entendés? La que vos controlás es la que circula por esta rama, no la que viene acá. Entonces, cuando uno dibuja, si yo ahora me quedo con este modelito, mira, qué lástima que ya lo ensucié todo. Dame un segundo, que lo voy a limpiar así se entiende lo que quiero decir y creo que, espero que esto nos sirva, ¿no? Si yo ahora pienso en este otro modelito, me lo voy a poner por acá, porque es otra cosa lo que voy a contar. Y espera que corro esto que está acá. Lo corro todo lo que puedo para acá. Y voy a borrar esto, chao. Y voy a traer esto para acá. Y yo podría hacer esto, sacar todo esto que está acá. Mirá, todo esto que está acá, pum, se fue. Sacar esto que está acá arriba, sacar la resistencia, saco todo. Todavía no está más. Saco todo esto, ¿no? Saqué todo esto. Y digo, bueno, esta sí sé. ¿Para qué lo corro?
Pero esta IC, y sí que esto es IC, y es cierto, es la corriente que entra al colector, y eso es totalmente cierto, es corriente que está entrando al colector, pero ojo, esta corriente, si yo esta corriente se la dibujo tal como está ahí, en realidad tiene dos componentes. Una componente es esta corriente que es HF por IB y esta otra componente que es la que deriva por R0, consideraría las dos. Pero ¿cuál es el problema? Que si yo, eso, pero ¿qué es lo que puedo hacer yo? Decir, bueno, yo voy a amaricé a esta corriente que es HF por IB, a esta que está acá, y a esta RO la dibujo por fuera. Porque esta RO es lo que uno llama un efecto de segundo orden. Son las cuestiones que nos aparecen, que nos joden la vida, no, ya sabemos qué es y cómo nos afecta, ¿no? Pero digo, pero si uno mira esto y vos decís, bueno, a ver, yo tengo esta corriente, la corriente colector entra por acá y decís, bueno, es HF por IB. No, no es HF por IB. La corriente que viene por acá más la que viene por acá da esta corriente IC, pero solo uno de los términos es el que te da HF por IB. Entonces, ¿qué es lo que hago? Me fabrico mi amplificador ideal, mi transistor ideal, donde la corriente colector es HF por IB, y después le agrego la resistencia RO para hacerlo real. ¿Se entiende lo que digo o no? Sí, ¿Sí? sí, ¿Lo sí. entienden eso? Bueno, después nosotros a este fenómeno, bueno, te cuento más. Nosotros después a esto que está acá, vamos a ver la aparición de esta resistencia RO, la consideramos como un efecto de segundo orden. De hecho, ¿esto se entendió lo que hice hasta acá? ¿Quieren hacer alguna pregunta o algo? Por favor, si tienen preguntas, no se queden con preguntas. Bueno, yo Profe, asumo se que entendió. ¿Cómo? ¿Se entendió? No, Bueno. no, que se entendió. Perfecto. Bueno, entonces yo voy a volver al anterior para mostrarles algo. Bueno, esto es lo que les quería mostrar. Entonces siempre vamos a trabajar con esta cuestión, con esta construcción. Cuando no reemplacemos el modelo del transistor, trabajamos con esta construcción. Pero eso es la segunda parte. Entonces yo vuelvo al anterior porque hay algo interesante para ver. Esperen que lo hago. Esperen que voy acá. Esto lo voy a guardar. ¿Qué hago? A ver. ¿Saben qué? Vamos a hacer una super captura gigante y lo voy a pegar en el documento ese que estoy haciendo, porque creo que igual cuando después lo vuelva a recuperar va a quedar bien. Y si no queda bien, bueno, ustedes son inteligentes y lo resuelven. Esperen un cachito que tengo que buscar en la topología base común. Esto que hicimos acá se lo voy a poner al final de todo. Este, Creo que ya vieron toda esta cuestión. Lo pone apuntes de clase, no sé, cualquier cosa le pongo, después lo arreglamos. Pues me parece que esto les puede servir, esta explicación. Bueno, quedó medio chiquito, pero se ve. Se quedó. Apuntes de clase. Ahí en apuntes de clase. Bueno, esto quedó. Digo, yo voy a dejar de compartir esto y voy a compartir de nuevo porque acá hay otra cosa interesante y que ya que estoy se las cuento. Vamos a ver hasta la topología base común. Como dijo, bueno, quedamos ahí arriba, vamos de nuevo para atrás, para acá. Como dijo como una compañera, no sé quién dijo, que dice, bueno, me dice, profe, me dice, pero esto está mal dibujado. Primero voy a una cuestión anterior. Si yo uso esta formulita, digo, bueno, voy a hacer la aproximación de que veo IC por RC en paralelo con RL, que muchas veces esto se hace. ¿Eh? Supónganse que ustedes están en simulación y no conocen cuánto vale esta RO, uno lo que hace es decir, bueno, la veo y si sé por RC en paralelo con RL y bueno, y calculo una transferencia con eso. Cuando calculo con la transferencia se me cayó. Y cuando se cae la transferencia, ustedes dicen, bueno, ¿qué hago? Subo a la RC, subo a la RL. La RL no pueden porque es carga. Subo a la RC, modifico la RC. Y puede ser, lo que pasa es que uno cuando toca la RC está modificando el punto Q. Normalmente cuando ocurren estas cosas es por efecto de alguna resistencia en paralelo que no tuvimos en cuenta. Entonces lo que uno hace es subir el valor de la resistencia esa. Eso es lo que uno intenta hacer. ¿Cómo lo hace? Y bueno, depende del dispositivo. En el caso de un MOS, ustedes si quieren subir una RO, lo que hacen es aumentar la longitud de canal. Es eso lo que hacen. Bueno, que bueno, después ya vamos a ver que
lo que tienen que tratar de hacer, que eso lo decía un miren, había un muchacho que daba esta materia, tendría, qué sé yo, 31 y medio, más no tenía, un pibe, para ustedes tal vez una persona grande, pero un pibe. Y se notaba que era diseñador, ¿eh? Se notaba que era diseñador por cómo hablaba, era impresionante, ¿no? El tipo, todo era, bueno, más o menos, todo más o menos así, porque está bárbaro, era. Pero lo que me gustaba de él, que era muy categórico, decía, dice, miren, ustedes cuando diseñan la L, la mínima, no la pueden cambiar, salvo que justifiquen de una manera fehaciente que hay que cambiarla. Y cuando cuando vayamos a trabajar ¿cómo se llama? Al simulador, ustedes van a trabajar con una L mínima que son 150 nanómetros y no la pueden cambiar, salvo que sea una causa de fuerza mayor. Esta sería una causa de fuerza mayor. Necesito aumentar la ganancia, no puedo tocar la RC. ¿Qué hago? Y tengo que aumentar la resistencia. ¿Cómo la aumento? Bueno, aumentando la longitud de canal, que no es el caso de un bipolar, ¿no? Porque no hay canal en el bipolar. Pero digo, bueno, todos estos, por ejemplo, esto que estoy comentando, es un efecto de segundo orden. Entonces ustedes cuando hacen el diseño tienen en cuenta muchas cosas, pero hay otras que son efectos en segundo orden que no las tienen en cuenta. Y el hecho es que cuando aparecen estos efectos, uno dice, uy, la gran flauta me tiró la ganancia. Bueno, hay que ver qué hacemos para resolver. Bueno, eso por un lado. Y por el otro, otra cosa interesante es que, como dijo la compañera de ustedes, la resistencia RO aparece entre colector y emisor. Si ustedes se fijan, si esta resistencia RO, en lugar de estar conectada entre colector y emisor, estuviera conectada directamente a tierra, ¿cuánto valdría? Si la RO, en lugar de estar conectada, como acabo de decir yo, estuviera conectada entre este punto y tierra, ¿cuánto valdría la RO? No es muy difícil, ¿eh? Valdría RO. A ver, si vos la resistencia RO que tenés acá, entre este punto, RO y este punto, desconectás del emisor y la mandás a tierra, tenés RO. Pero van a ver que como esa RO no está conectada al terminal de tierra, sino que está conectada al emisor, eso trae como consecuencia que aumente mucho el valor de la resistencia equivalente que ven entre este punto y tierra. Vamos a obtener la expresión de cálculo de una resistencia equivalente que consume la misma corriente que la resistencia que está conectada entre estos dos terminales. Si tuviera KRO, tendría un consumo de corriente, pero si tuviera conectada entre este punto y tierra, pero como en realidad la tengo conectada entre este punto y otro potencial, al ser menor el potencial que está aplicado sobre la resistencia, la corriente es menor y el efecto equivalente es, si lo pienso conectado entre colector y tierra, al de una resistencia a valor más alto. Cuando lo hagamos, les voy a volver a decir todo esto que les acabo de decir recién. Mi intención sería que después de las vacaciones y pasado un mes, nosotros podamos seguir las clases hablando de esta manera. Es medio complicado. Yo entiendo que es medio complicado, pero con algunos lograremos mucho más, con otros un poco menos, otros tendrán que seguir haciendo la formulita, pero créanme que al final de la cursada, más o menos todos vamos manejando de la misma manera. Algunos con más soltura, otros con menos soltura, que eso depende también del tiempo que uno tenga para estudiar. Pero la intención mía es esa, que uno se pueda parar en un circuito y que el circuito te hable, te cuente cosas y uno pueda hablar con otro sobre el circuito sin tener que hacer una cuenta, sin reemplazar un número, digamos. Bueno, dicho esto, bueno, acá dice comenzamos con el análisis obteniendo la expresión de cálculo de AB. Esto es fácil. ¿Por qué digo que esto es fácil? Porque, bueno, vamos a dibujar las referencias, a ver si están bien. Una recomendación, cuando ustedes vayan a calcular una transferencia o lo que sea, siempre dibujen referencia. Para un cachito. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? Pregunta. No, No, no. ninguna. Bueno, sigo avanzando entonces. Digo, fíjense, nos dibujamos las referencias. Tenemos BS, la dibujo así. Esta siempre BS y la BO, por convención, se dibujan así como están, apuntando hacia arriba. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, supónganse que esta transferencia diera positiva. Supónganse que yo le muestro un cuadradito, le muestro estos dos terminales a un chino. Le digo, mira, ¿qué es este amplificador?
y la transferencia digo que es positiva, el chino que no entiende un corno le digo positiva, positiva, no entiende nada de castellano, pero él sabe que si en la entrada tengo un semiciclo positivo, en la salida aparece un semiciclo positivo. Si yo le digo, y no dibujé las referencias, le digo, mira, che, este amplificador tiene transferencia positiva. El tipo sabe eso, que si tengo un semiciclo positivo, acá hay un semiciclo positivo. No es que puede ser que sea negativo, no, es positivo de forma indiscutida. Y si le digo, mirá que esta transferencia es negativa, él sabe que si acá hay un semiciclo positivo, en la salida hay uno negativo. ¿Por qué sabe eso? Porque las referencias siempre son las mismas. Sean en China, en Estados Unidos, en Irán o en donde ustedes quieran, las referencias se dibujan como las ven acá. Y las corrientes se las considera entrantes en el cuadripolo. Entrante, entrante. No están dibujadas acá, pero se las considera entrantes. Muchas veces, bueno, acá yo dibujé esta referencia saliente, pero si yo tuviera que calcular alguna transferencia de corriente o algo, debiera dibujarla entrante. Muchas veces uno, porque está muy mal acostumbrado, dibuja a lo mejor una corriente de referencia como esta que está puesta acá. Yo en realidad debiera hacer un dibujito de una flechita que va de derecha a izquierda y decir que esta es la I0, ¿no? Creo que debe estar. Después cuando hagamos la ganancia de corriente lo vamos a hacer así. Pero vuelvo a decir, pero esas son las referencias. Uno a veces está muy mal acostumbrado y hace esto y multiplica y mantiene esto como referencia. No, si vos querés calcular esta sí la puedo buscar así si quiero, ¿no? Pero digo, esta siempre tiene que ser entrante. ¿Está bien? Bueno, así que las tensiones hacia arriba, entrante, entrante. Y respecto a estas tres corrientes, que son las referencias, nosotros siempre decimos que se pueden dibujar para cualquier lado, pero en el caso de un dispositivo de esto, no podés dibujar la referencia como se te canta, porque hay generadores controlados. Si la corriente de base la dibujás saliente, tenés que dibujar la corriente de colector saliente. Y estas dos salen y esta termina siendo entrante. O si esta lo hubieras puesto hacia arriba, entrante, esta es entrante y esta es saliente. Pero no puedes dibujarlo de otra manera. ¿Por qué? Porque esta corriente es consecuencia de esta otra corriente. Esto es un generador controlado. Bueno, acá está hecho, arrancamos por el cálculo de la AB. Fíjense que AB es la relación entre BO y BI. Y entonces vamos a ver a qué es igual a B. En principio, AB es IC por este paralelo. Perdón, BO es toda tensión es corriente por resistencia. En el nodo, ustedes tienen que entrar la corriente de colector y entre este colector y tierra están conectadas RC en paralelo con RL. Así que si ustedes hacen IC por RC en paralelo con RL, ¿qué se encuentran? Que eso es BO. Bárbaro. Falta una RO que es la del dispositivo, eso ya lo sabemos. Cuando vayamos al simulador, estoy inventándolo porque no hay ningún simulador, si no lo tuvimos en cuenta, pudiera ocurrir que la ganancia caiga. En este caso, seguramente que no va a caer porque ese RO, la de la topología base común, es de valor muy alto, muy, muy, muy alto. Pero bueno, tengámoslo en cuenta. Si se cayera es porque aparece la RO. Improbable, pero puede pasar. Y fíjense que en la entrada tiene la tensión BI. Y en la tensión BI, ¿qué tiene acá? Emisor y base. ¿Y qué tienen entre emisor y base? ¿Qué resistencia? HIE, HIE. ¿Y qué corriente circula por el HIE? corriente de base. IB. Es decir, que BI, como dice acá, va a ser IB por HIE. Tal cual. Entonces, ¿ustedes qué tienen que hacer? ¿BO contra BI? Bueno, dividen BO, dividen BI. Y esto termina siendo IC, fíjense, IC sobre IB es HFE. Se vería HFE por todo el paralelo dividido HIE. A ver, ahí lo tienen. ¿Se entiende esto? Sí, sí, ¿Cómo? sí, sí, sí. Bueno, tómense algún apuntecito o algo. Vamos a hacer una cosa. Ya que hicieron esto,
ya que tienen esto, les voy a pedir que ustedes, antes de seguir, y los puedo separar por grupos, calculen RI, igual lo tienen esto, por favor, está en el aula, no lo abran, traten de hacerlo ustedes, pues lo abren si quieren. Traten de calcular, vamos a hacer lo que hicimos la otra vez, los breakout rooms, estos, los separamos en grupos, somos ahí 17, 16, voy a hacer 4 de estos rooms y hagan lo siguiente, calculen, están tomando nota ustedes también, ¿no? ¿O no? Necesitarían esto, a ver, les digo, necesitarían este modelito. ¿Eh? Sáquenle una imagen a este modelito, captúrenlo de alguna manera. Si quieren, se los copio y se los pego se los pego ¿cómo se llama? Pero vamos a aprovechar ya que tenemos tecnología disponible y ganas de trabajar acá en el chat, en el WhatsApp, perdón. Nosotros somos el grupo 312, ¿no? Así que en el 312, permítanme, ¿saben qué me molesta mucho acá? Yo tengo una barrita con ayudas y cosas así. Acá en el WhatsApp, pero ahí va la imagen, ¿sí? Ping, ahí ya la tienen disponible y tal vez les sirva, y lo voy a hacer. Esperen un cachito, denme un segundo, que esto los va a ayudar para resolver. No, estoy abriendo cosas de digitales, nada que ver. Esperen, estamos acá. Y tal vez les sirva esto. A ver, ¿esto qué es una imagen? Sí. Control C. Esperen, bánquenme un segundito, por favor, vamos a poner esto. Esto puede ser que les sirva también. Ping, ahí lo tienen. Y esperen que sigo mandando cosas. Y esto también. Puede ser que esto les sirva también. Eh, y esperen que les voy a mandar algo más también. Y ya les digo lo que les voy a pedir que calculen. Todo esto ya lo tienen hecho. Así que no lo van a hacer de nuevo. Y tienen que calcular. Bueno, les digo, calculen. Lo pongo acá en el. Calculen. ABS. Hacen las expresiones de cálculo, ¿no? Perdón. Expresión. Les podemos hacer los cálculos, de cálculo de ABS, RI, RIA y RIS. Y RIS también. ¿Mm? Bueno, les voy a dar para hacer esto, son las 21:08. Vamos a hacerlo hasta las 21:25. ¿Está bien? Porque es en todo eso casi ya tenemos todo terminado. Así que esperen que voy a hacer lo siguiente. Voy a dejar de compartir, total, ya tienen lo que necesitan en el WhatsApp. Y lo que voy a hacer, bueno, voy a frenar un cachito. Estoy grabando ahora. Volvé de nuevo para abajo. Ah, Volvé. para Sí, abajo, así para... se ve. Déjalo, sí, déjalo un cachito. Déjame que diga yo algo. Bueno, el compañero de ustedes explicó estas fórmulas que tienen ahí a la vista, que no me di cuenta de poner a grabar porque hizo una buena descripción. No vamos a hacer la descripción. Él lo que hizo fue reemplazar el modelo del transistor que nosotros no lo habíamos hecho. Dijimos de no hacerlo, pero está muy bien lo que hizo. Y bueno, y ahí tiene las expresiones de cálculo de RI, de RIA, después, bueno, ahí está, hagan, quienes no estén en la clase y quieran volver a la vean de nuevo, saquen fotito de esto en todo caso y trabajenlo de nuevo. ¿Mm? Igual está en el documento que les voy a compartir, si no me equivoco. Pero bueno, está muy bien hecho. Bárbaro. Lo que le comenté, volver de nuevo para el otro modelo. Lo que comentaba el compañero de ustedes es que, bueno, que está muy bien, que está dibujado el generador controlado HFE por IB, incluso que la variable, y está dibujada la variable que lo controla, eso es mandatorio, tiene que ser así. Y también están dibujadas todas las referencias. Faltaría poner la referencia de BS, que es una flechita que apunta para arriba, de la tensión BS, y la de BO, que es una flechita que apunta para arriba. Y donde está la BI, faltaría poner BI nada más. Y la línea de tierra. Pero son detalles y para una persona que recién está en su cuarta clase, ese trabajo es perfecto. Así que muchas gracias por compartirlo.
Bueno, ya tenemos la RI, la RIA y la RIS. ¿Y la ganancia ABS la tenemos? ¿Alguien la puede contar? ¿La ganancia ABS la puede contar alguien? Ya está hecha con lo que hizo este Jorge, ¿no sos? ¿O Fabricio? Sí, no, Jorge. Jorge. Con lo que hizo Jorge ya está resuelto el tema de también la ABS, ¿eh? Profe, Sí, la ganancia ABS sería AB por RIA sobre RIA más RS, ¿puede ser? perfecto, sí. Sí, sí. Todos están de acuerdo con lo que dice el compañero de ustedes, ¿no? Sí, perfecto. Entonces yo voy a compartir el documento sin más trámite. Vamos a ver el documento y es tal como dicen ustedes, así que no vamos a hacer mucho firulete. La AB la tienen ahí, es esto que está acá, IC por RC en paralelo con RL, con RO sobre IB por HIE y después termina siendo como, bueno, si ustedes esto lo expresan como HFE por IB, lo que está acá arriba, HFE por IB, cancelan IB con IB y les queda HFE por el paralelo dividido HIE. Y HIE sobre, perdón, HFE sobre HIE es GM, que es lo que está escrito acá. Esto es GM. HFE sobre HIE es GM. Y BI sobre BS es RIA sobre RC más RIA. Y esta sería la transferencia entonces. Tal como lo hicieron. GM por RC en paralelo con RL. En paralelo, acá dice en paralelo con ROA. Sáquenlo esto, esta formulita está mal escrita. No sé si la puedo cambiar acá. En paralelo con la RO por RIA sobre RC más RIA. Fíjense, lo pudimos cambiar. La RI que hizo el compañero de ustedes también está hecha acá. BI sobre IE, BI es IB por HIE, IE es esto, uno más HFE, y llegamos a esta formulita también, HIE sobre uno más HFE, pero como este uno es mucho más chiquito que HFE, podemos escribirlo como HIE dividido HFE, y eso es uno sobre GM. Así que la RI lo pueden calcular sobre uno sobre GM. Bueno, acá dice cómo dibujar la recta de carga dinámica en esta topología. Esto lo vamos a dejar para después. Lo que sí me interesa hacer es... Ah, lo que sí, bueno, acá queda algo más que son excursiones de señales, pero eso lo vamos a dejar para después. Y sí vamos a hacer otras cosas que todavía no hicimos, que ya les muestro enseguida. Pero digo, nos vamos a quedar acá, con este cachito. Acá habla de recta de carga dinámica, eso lo vamos a ver juntos cuando estemos en clase. Por más que yo esté explicando cosas del MOSFET, voy a seguir con esto porque tenemos que hacer práctica y calculitos y eso. Todas las clases, aunque sea, son 4 horas de clase, daremos 2 horas 20 o 2 horas, no, daremos 2 horas y media de MOS, pónganle teoría, cómo funciona, si no se van a querer matar y me van a querer matar a mí. Y después de estar ahí torturándonos 2 horas y media, que haremos un recreíto en el medio, tal vez tengamos que hacer 2 recreos en esos días intensos. 1 hora o un poco más de 1 hora lo vamos a dedicar para completar las cosas que faltan y hacer algunos diseños, cosas que nos entrenen. Bueno, así que esta es la formulita que es interesante. Fíjense que esto se puede reducir a 1 sobre GM. ¿Por qué? Porque este uno es mucho más chiquito que HFE. Y entonces ahí le queda HIE dividido HFE. Y HIE dividido HFE es 1 sobre GM. Fíjense que esto que les está diciendo a ustedes, el GM es 41 sobre vol por IC. Ahora lo puedo anotar acá. GM es igual a, vamos a ponerlo con minúscula, vamos a poner así. La transconductancia GM se calcula con la expresión, acá lo anoto, vamos a poner así, GM igual 40. Vamos a poner, a ver si pueden ser. No, si me pongo a insertar ecuaciones voy a estar 20 años. GM igual 40. Y acá pongo en
entre paréntesis, 1 sobre vol. ¿Saben qué significa esto, 1 sobre vol? Que la unidad es 1 sobre vol por IC, por la IC. En realidad es la IC del punto Q, ¿no? Valuada en el punto Q. Voy a poner IC en el punto Q. Vamos a poner ICQ. Bueno, ya saben que es Q. Entonces, fíjense, si ustedes en una especificación tienen definida la RI, como la RI es 1 sobre GM, ustedes pueden calcular la GM, y si calculan la GM, fíjense que ya tienen el valor de la corriente de polarización. Esta configuración es el único caso donde la corriente de colector, perdón, la corriente colector determina el valor de la RI. ¿Está bien? ¿Está? Así que bueno, eso ténganlo en cuenta. Ténganlo en cuenta, porque si aparece un diseño de un base común y ustedes adoptan una corriente y además está especificada la RI, y ese diseño está condenado al fracaso, ¿no? Después les voy a mostrar por qué está condenado al fracaso, porque qué es lo que van a intentar hacer ustedes que no va a funcionar. Lo van a hacer andar, pero no va a servir. Y se van a meter un matete bárbaro. Lo van a hacer andar mal, no que lo van a hacer andar. Bueno, dicho esto, bueno, acá dicen algunas cosas más. Fíjense esto que dice cómo trazar la recta de carga dinámica. Esto es importante. Probablemente en una clase nos dediquemos a eso, a trazar rectas de carga. No voy a arrancar por esta porque es una de las más complicadas. Voy a empezar por las más fáciles a las más difíciles. Todavía no hicimos ninguna, pero tenemos que hacer el emisor común. Tenemos que hacer el emisor común, que es igual a la del colector común. Y la del colector común, esté polarizado como sea, es siempre igual. Después hay que hacer la excursión del R sin puentear, que hay que tener en cuenta alguna cosita. Y después vamos a hacer la del base común, que coincide con la del RB sin puentear, y ya lo vamos a explicar. Y siempre son muy parecidas. Una vez que ya saben cómo hacerlas, son muy parecidas. Así que bueno, a ver si hay algo que me estoy olvidando o no. No hay nada más que me estoy olvidando. Bueno, esto pusimos acá. Bueno, dejo de compartir. Espera un cachito. Y les muestro el TP y después voy a buscar otra cosita que les quiero mostrar. El TP lo tengo en algún lado, que no sé cuál es ese lado. Eh, no sé dónde está el TP. Bueno, espero que lo agregue de nuevo. Esperen que lo abro el TP y se lo comparto. Ahí está. Bueno, a ver si lo veo ahora. Sí. Bueno, ese es el TP que tienen ustedes. Si bien está dibujado de otra manera, esta topología es exactamente igual. La única diferencia es que está hecho con lo que dijimos antes, con un PNP, pero si miran las resistencias R1, R2, RE, R1 y R2 tienen los valores cambiados, pero por algo que espero se den cuenta que es, y RE es la misma, RL es la misma. Acá cambia la excitación, es un generador de corriente. Esta configuración tiene más sentido si la pensamos usada con un generador de corriente, y después eso lo discutimos también con un transductor que lo que haga es entregar una corriente en función de un caudal, una temperatura, una velocidad, lo que sea. Y a ver, bueno, tiene que hacer esto, y después lo que hacen es, ven, como hacíamos siempre, en un caso tienen esto conectado acá entre 1 y 3, que es lo que analizamos ahora. Faltan las resistencias de salida, pero ya vamos a ver enseguida cómo hacerlo. O- y acá entre 1 y 2 es cuando el capacitor no está, y en el dinámico aparecen R1 y R2, que es algo que ya contaba. Así que bueno, hasta ahora tienen todo para calcular las ganancias de tensión, de tensión del dispositivo, del sistema, y cómo calcular la resistencia de entrada. Nos faltan entonces las resistencias de salida y las excursiones de señal. Y lo que son ahí S, van a ver que son muy fáciles y salen a partir de la AB y de la ABS, así que no vamos a tener ningún problema. Bueno, voy a parar de compartir, y lo que voy a hacer ahora es, si me dan un segundo, encontrar
lo que quiero mostrarles. Esperen un cachito. Esperen un cachito. Ya vimos la topología base común, que creo que se la compartí. Esperen un cachito, porque tengo más cosas abiertas. Eh, a ver si acá está. Bueno, colector común. Déjenme una cosita antes de que. Bueno, esperen, ¿eh? Resistencia de salida de la etapa. ¿Qué te cuento? Que vamos a ver cómo calcular la resistencia de salida del colector común. Vamos a empezar por esa, que algún trabajito tiene, muy poquito, pero vamos a hacerlo. Así que voy a dejar de compartir. Creo que ya dejé de compartir y voy a compartir otra cosa. Creo que es este, ¿no? Sí. ¿Están viendo acá un colector común? ¿Ven que estoy pasando el puntero por un colector común? Sí, ¿Sí? sí. Bueno, a ver, vamos a hacer rápido una revisión. Bueno, todo esto lo vimos. Cómo calcular bien. Esto es para el caso de tener un divisor resistivo, BCC. No, esto es para el caso de tener una sola RB. BCC menos BBE, dividido RB sobre HF más RE. La BCQ, las fórmulas son iguales. Y esta ICQ, BBB menos la tensión base emisor sobre RB sobre HF más RE, es para el caso de tener un divisor resistivo. Bueno, el hecho es que después sigue el análisis de alterna, explicamos las condiciones estas condiciones con las que construyen el modelo dinámico, llegamos a este circuito y acá sí reemplazamos el modelo del transistor, hicimos todo ese trabajo, eso que está ahí, y a partir de eso hallamos la RI. Bueno, fíjense que acá trabajamos con GMBB, con GMB, así que bueno, en clase creo que lo hicimos con HF por IB. Bueno, acá está hecho con GMB, mírenlo, por ahí les sirve. Por ahí les sirve, no, les va a servir. ¿Saben por qué les va a servir? Porque cuando vayamos al MOS, a ver, por ahí tampoco les sirve. Sí, bueno, mírenlo, mírenlo, mírenlo. Por ahí la CRI no, pero porque la resistencia de entrada al MOS es de una impedancia de valor infinito, con lo cual es como si tuviera un HI infinito, pónganle, parecía algo. Entonces no cambia. A ver, tiene una impedancia infinita, no hay nada que hacer ahí. Pero las ganancias de tensión sí, hay que plantearlas con GM. Y si uno ya los bipolares los trabaja con GM, al momento de tener que plantear las transferencias de tensión en los MOS, ahí también usa la misma presión de cálculo. Así que ya el trabajo lo tiene hecho. Bueno, este es el equivalente para RI, acá cuenta unas cuantas cosas. Bueno, resistencia de salida de la etapa. Cuando ustedes van a ver, vamos al modelo dinámico completo. ¿Está bien? Que es este que, a ver cuál es, dónde está. Les cuento qué es lo que hacen para medir la resistencia de salida. El circuito completo, ¿dónde estaba el modelo dinámico? Esperen que no lo encuentro. Cuando ustedes van a calcular la resistencia de salida, una de las cosas que hacen es esta. Lo voy a buscar acá, después lo voy a sacar, ¿no? Entonces, este generador lo emplazan por un cable. ¿Está bien? Vamos a hacerlo, vamos a poner un supercable, porque no se ve. Esperen. Vamos a marcar así. Vamos a línea, pum, acá. Vamos a poner una línea de, qué sé yo, 3 puntos. Vamos a poner un poquito más. 4 puntos. Y ustedes hacen esto, ¿ven? Pasan esto así, ponen un cable. Y para calcular una resistencia de salida, ustedes necesitan poner un cablecito. Eh, ahí en vez. Y después el trabajo es el. Después ahora ya vemos cómo se hace. Hay algo que siempre digo, este año lo voy a acelerar, no voy a esperar tanto. Yo siempre cuando hago esto les digo, bueno, yo hago esto. Ven que nadie me preguntó por qué cortocircuito ABS. Nadie lo pregunta. ¿Por qué no lo preguntan? Por la autoridad del docente. Entonces, si no vamos a preguntar esto, que debe ser algo que hay que hacerlo siempre. Bueno, sí, hay que hacerlo siempre, siempre se hace así. Pero estaría bueno saber por qué uno hace eso. Y entonces, otros años, en realidad, este año, porque estoy cambiando y acelerando los tiempos por el tema del MOS, vamos a ver si lo podemos hacer bien.
Pero yo siempre decía lo mismo, bueno, en octubre les voy a decir por qué hacemos esto. Y llegamos a octubre y seguían, nadie se daba cuenta de por qué hacíamos esto. Bueno, entonces uno explica después por qué, es una pavada por lo que lo hacemos, pero les digo, para que entiendan, tiene que ver con la construcción de un modelo que represente al amplificador completo. Así como ustedes hacen el modelo del transistor, este donde aparece el HY por el HY, la corriente IB, HF por IB, o GM por B, donde B es la caída de tensión entre base y emisor, la RO, bueno. Así como plantean un modelo, bueno, eh, más ayuda no les puedo dar. Piénsenlo por ese lado. Entonces digo, pero esto hay que hacerlo, así que lo hacemos, después vemos por qué. Pero esto hay que hacerlo. Fíjense cuando hacen esto, perdón, después ahora lo voy a borrar porque acá sigue con otro tema el documento. Cuando hacen esto les queda RS en paralelo con la resistencia esta RB que está acá. ¿Mm? Porque queda conectada a tierra. Dicho esto, vamos a ver entonces esto que está acá. Después ustedes lo tienen que estudiar esto, por favor, tienen que estudiarlo. Resistencia de salida. Una vez que han hecho esto así, entonces es válido marcar en este circuito que entre emisor y tierra tiene la resistencia de salida del dispositivo en esta configuración. ¿Está bien? Que no coincide con la RO del dispositivo. Es la RO para esta topología. ¿Está bien? Y aparece entre el terminal de salida, que es el emisor del dispositivo, y tierra. Es la RO de esa topología. ¿Eh? Es el dipolo que se ve entre el terminal del transistor y la referencia. Che, le voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes el tema de dipolos y todo eso en semiconductores lo ven? ¿Lo vieron? ¿O saben de qué se trata? ¿Hola? ¿Saben qué estoy diciendo cuando hablo de un dipolo? Wow, ¿qué pasó? ¿Están o no? A ver, en el chat deben haber dicho algo. No, ¿No? Bueno, yo después no. les voy a contar una cosita así que está buena. Muy rápido se lo voy a contar. Porque les va a servir para entender la permitividad sí lo estudiaron, ¿saben lo que es la permitividad? Sí, sí. ¿Eh? Sí, sí. Algo, algo se ve en medios de dipolo, pero falta. ¿En dónde? En medios de enlace. Claro, sí, Sí, bueno, sí, en medios. me parece ese otro tipo de dipolo que ven en medio de enlace. Yo me refiero al dipolo que La, per- tiene la un dipolo permitividad atómico, es un el átomo que se flujo vuelve dipolo. magnético. ¿Eso lo vieron? ¿Lo conocen? Una carga positiva y una carga negativa, ¿no es? Claro, pero ¿lo conocen eso? ¿Saben qué es lo que pasa? Cuando ustedes tienen un campo eléctrico, tienen un semiconductor y lo someten a un campo eléctrico, ocurre este fenómeno. ¿Lo conocen o no? Díganme, porque si no lo conocen, se los puedo contar después en otro momento, otro día, en media hora, porque es interesantísimo. Y es fácil de entender. La, re- ¿Eh? la Bueno, lo contamos permitividad no después es la otro día. relación entre el ¿Pero lo campo vieron o no? ¿No lo eléctrico. saben? No, no se suele explicar, ¿eh? Pero No, viene. no lo sé, Creería, no lo sé. creería que no, profe. Bueno, tiene que ver con la permitividad, si no uno no entiende qué es la permitividad. Eso el dipólogo. Después yo se los cuento. Bueno, después se los cuento porque todo funciona así en la naturaleza. Es principio de acción y reacción. En acción y la reacción. La reacción son la formación de dipolos, que ya les voy a contar qué hace. Bueno, pero por una cuestión de curiosidad, yo después me voy a fijar. Ustedes entenderían, por ejemplo, les sirve para entender mejor por qué depende del tipo de material que ustedes usen como dieléctrico, mejora la capacidad de almacenamiento de un capacitor, cómo almacena cargas. Así que, bueno, después lo vemos. Se lo voy a comentar eso. Y porque la permitividad se menciona a veces en los semiconductores. Entonces, por ahí estaría bueno que sepan de qué se trata, más allá de que después tal vez no lo usemos. Últimamente yo ya no sé uno qué es lo que usar o no, o qué parámetro
en diseño integrado. Pero bueno, ya que hablamos de permitividad, que sepan qué es, por lo menos. Bueno, decía, esa es la RO, la que me acordé por acá que dice del dipolo, es RO, a la del dipolo que se ve, al dipolo que se ve entre el terminal del transistor y la referencia. ROA es el dipolo que ve la carga, la RL, y la ROS es el dipolo que incluye la carga. Bueno, es lo que está puesto ahí. Vaya a saber, esto se me dio por contarlo como dipolos. Cosas de locos. Bueno, la cuestión es que lo que hacemos es reemplazar el modelo del transistor. Ven que acá tienen, a ver qué es lo que hice. Vamos a ver, acá esto es emisor y el colector está tierra, y esto es colector. Así que entre base y emisor, entre base y emisor tiene el H y E, por acá circula la corriente IB, y cuando la corriente va de base a emisor, ustedes tienen una corriente, un generador controlado que va de colector a emisor. Que acá fíjense que está explicado con GMBB. También podría haber usado HF por IB, cualquiera de los dos. Y digo, fíjense, ustedes tienen que esta corriente de base más esta corriente de colector se juntan en el nodo y generan esta corriente saliente IE. Entonces, ¿cómo es que hacen? ¿Cómo es que ustedes miden la resistencia de salida? ¿Qué cosas tienen que hacer? A ver, lo voy a anotar acá. Uy, ¿qué pasó? Control Z. No sé qué pasó, ¿eh? ¿Por qué me fui a la loma del Pirulo? Bueno, no vamos a tocar nada, a ver si arruinamos el cosito. Bueno, a ver, me perdí. Bueno, fíjense, cuando usted, bueno, falta contar una cosita más, por eso voy a tener que traer el dibujito este que está acá. Control C, a ver si lo puedo pasar para atrás. Bueno, a ver un cachito. Bueno, espera un cachito. Ay, ¿por qué salto acá? ¿Saben? No entiendo por qué. Bueno, no sé por qué salto al final. No lo sé. Bueno, es una cosa, bueno, necesitaría ponerlo como PDF. Lástima que no lo hice antes. Vamos a poner acá. No sé por qué me da miedo. Vamos a pegar, qué sé yo. No sé, algo haré. Ah, creo saber qué es lo que hice. Eh, ¿Puedo copiar esto? ¿Hay copy image? Bueno. Bueno, no sé por qué esta imagen no la puedo copiar, pues yo la veo como una imagen. Bueno. Digo, para. Sí, acá está la RO. ¿Cómo hacen después para calcular la RO? Desconectan esta carga, la carga que ve el dispositivo, que es RC en paralelo con el, perdón, RC en paralelo, no, esto es un colector. RE en paralelo con RL, la desconectan y ahí enganchan un generador de prueba que vamos a llamar BX. Y ese generador de prueba va a entregar una corriente IX. Y la RO es el cociente entre BX e IX. Esto que acabo de decir es lo que está dibujado acá. Fíjense que en este circuito ustedes tienen RS en paralelo con RE, que es esto que está acá arriba. Después estaría bueno que yo esto lo reduzca. Esperen un cachito y ahí lo van a ver mejor. Entonces fíjense, RS, RS, RB, perdón, RB, RB. Bárbaro. Este le dije que era un colector, sí, RB. Después fíjense, entre base y emisor, la base no está conectada a tierra, está por acá arriba. La tierra es lo que está acá abajo. Lo pongo por acá arriba, separado de la tierra. El emisor no está conectado a tierra, lo escribo por acá arriba. Esto es el emisor. Y el colector sí está conectado a tierra, así que estos son los terminales de colector. Todo esto es colector. Entonces, fíjense, tienen base de este lado, emisor de este lado y colector de este lado. Entre base y emisor que está el HIE. Por ese HIE circula la corriente IB y genera esta corriente HF por IB, o si quieren, tienen esta caída de tensión BB, la que apunta hacia aquel lado, y a esto lo llamamos GM por BB. Bárbaro. Hicimos eso.
Después, por otro lado, tienen en paralelo la resistencia RO. Y fíjense que donde está la RO, conectamos un generador BX y por acá circula una corriente IX. ¿Qué es lo que hicieron? Desconectaron esta carga dinámica, esta que estaba acá la volaron, y entre emisor y la referencia o colector engancharon el generador BX, este que está acá, y acá metieron y por ahí ingresa la corriente IX. Esto lo que sigue después es trabajo matemático, se los muestro rápido. Uno dice, bueno, a ver, la resistencia RO es la que veo acá. Entonces acá fíjense que tiene una RO y voy a decir que entre este punto y este punto está la resistencia RO'. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Voy a calcular el valor de la resistencia que veo entre estos dos puntos para aquel lado, de derecha a izquierda, después le pongo en paralelo la resistencia RO y lo que obtengo es ROA. Es decir, voy a obtener una resistencia equivalente de este lado que representa todo lo que está acá, lo pongo en paralelo con la RL, porque aparece en paralelo con RL, y lo que estoy viendo es la RO. ¿Eso se entiende o no? ¿Se entiende o no? Sí, 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 te entiendo. Bueno, y lo demás es matemática. Fíjense, ahora se lo voy a hacer bastante matemático, después lo vamos a ver muy fácil. Entonces yo tengo que hacer la relación, la RO entre BX, la relación entre BX e IX, esto que está acá. Entonces yo digo, bueno, a ver, miro. Tengo acá la tensión BX. Entre este punto y este punto BX. Cable, 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 cable. Acá tengo la tensión B1. Cable, cable. Acá tengo la tensión B2. Entonces yo puedo decir que BX es la suma de B1, esta tensión, más esta tensión B2, que es lo que dice acá. Ahora, fíjense. Vamos a ver quién es quién. B1, esta B1 que está acá, en valor, en módulo coincide con BB, solo que la BB tiene que ponerse en signito negativo, porque apunta en sentido contrario. Por lo cual, donde dice B1, ustedes pueden poner menos BB. ¿Está bien? Bárbaro. Ya tenemos B1. ¿Se entiende eso, lo que dije de B1 es igual a menos BB? ¿Se entiende, no? Está dibujado ahí. Necesito que me digan, por favor. Sí, sí. Bueno. Por otro lado, la caída de tensión B2 es el producto de la corriente que entra a este nodo multiplicado por este paralelo, RS en paralelo con RB. Y fíjense que la corriente que entra en el nodo es menos IB. Así que esta caída de tensión va a ser, esta B2 va a ser menos IB por R1 en paralelo con RB. Perdón, por RS en paralelo con RB. Lo que está acá. Menos BB menos IB por RS en paralelo con RB. RB. ¿Está bien hasta ahí? ¿Sí? Sí. Bueno, fíjense que la corriente que esta corriente IX que están entrando acá, esta corriente que está entrando acá, que le podemos poner de nombre IX', si yo quiero hallar la RO', es la relación entre B1 más B2, B1 más B2, dividido la corriente esta que está entrando acá. Y esta corriente que está entrando acá, fíjense que es menos IE, que es lo que dice acá. Bueno, después lo demás es todo trabajo matemático. Así que no voy a contar mucho más. Pero fíjense, se entendió cómo llego a esta expresión, ¿no? Después lo demás es todo trabajo matemático que está escrito acá. Termina siendo esto la resistencia de salida. Termina siendo esto. Bueno, mírenlo ustedes esto. Y fíjense que lo sepan hacer. ¿Está bien? Acá el único secreto fue plantear que Bx es la suma de B1 más B2. Darse cuenta que B1 es menos BB. Darse cuenta que B2 es igual a menos IB por este paralelo. Entonces, menos BB menos IB por este paralelo, esto que tienen acá, dividido, y la corriente que es menos IE. ¿Por qué digo esto? Porque la RO es el cociente, esta RO' que estoy calculando es el cociente entre esta tensión BX, nodo y no, fíjense, no cable, cable, que es B1 más B2, dividido la corriente entrante, que es esta I que está acá. Y esta I, fíjense,
es menos IE. Y una vez que hicieron esto, los menos se cancelan, le quedan BB y B es BB sobre HIE por este paralelo. Y la IE, fíjense esto que está acá, bueno, esta IE es, acá no leo un corno. eh, la IE es, lo pueden aproximar a GM por BB. ¿Por qué digo? Porque la corriente IE, como dijo antes el compañero de ustedes, es la corriente de base más la corriente de colector, pero la corriente de base es mucho más chiquita que la de colector, con lo cual lo pueden escribir como GMB, cancelan BB con esta BB y le estaría quedando 1/1 más HIE por este paralelo, así que esto se puede escribir como 1/GM más este paralelo dividido HIE sobre HIE por GM y esto es HFE, y esa es la expresión que calcula. La RO' es esta chiquita que está acá y finalmente la ponen en paralelo con la RO y esta es la resistencia de salida de esa etapa. La ROA sería esta RO en paralelo con RE y la ROS RO en paralelo con RE en paralelo con RL. No es mucho misterio. Las transferencias de tensión ya las hicimos muy bien, con lo cual ya saben calcular una resistencia de salida. Vuelvan a mirar esta resistencia de salida, vuelvan a mirar. Está bien. Y después les voy a decir que hagan ustedes esta que está acá. Ya nos vamos a seguir, son 22:03. Bánquenme un cachito. A ver, eh, una cosa. Yo no sé si se dan cuenta, pero de repente acelero, de repente les hablo mucho, de repente sí trabajo con circuitos y todo. La intención es que aprendan a manejarse con los circuitos con la mayor soltura posible. Esto funciona si estudian. Si no estudian, no sirve para nada lo que estamos haciendo. Si ustedes van a su casa, se ponen el culo arriba de la silla, se ponen a laburar y miran y vuelven a recorrer esta transferencia, esta deducción y la tratan de hacer antes de copiársela, no que la leen y dicen, ya la entendí, qué sé yo. No, que lo ponen a hacer y prueban, me equivoqué, si reemplazan los modelos transistores, van para atrás, para adelante, verifican que lo que digo es cierto, che, y esto que dijo, ¿por qué le ponen menos? A ver, y no lo podría hacer de otra manera, no a ver, una pregunta, porque a mí me surge una duda, ¿no? Digo, ¿y no podés dibujar la corriente de base en vez de ir en este sentido, en el contrario, de modo que esta caída de tensión coincida con B1 y B1 sea igual a BB y esta corriente IB es positiva, así que me queda que esto es IB por R1 en paralelo con R y al ser esta corriente entrante y esta corriente, este generador controlado también va de arriba hacia abajo y esta IE sería entrante, entonces ya esto sería positivo y me saqué de encima todos los signos negativos, no podría haber hecho eso y sí lo podrías haber hecho. Bueno, tienen que probar todas esas cosas. Esto está hecho por el camino más incómodo, que es el de los signos negativos. Si ustedes estas referencias las dan vuelta, BB, si en vez de usar BB así, si en vez de poner esto que está acá, ustedes dicen, bueno, voy a usar la tensión emisor base, que lo pueden hacer. Si en lugar de usar un GMBB que va hacia arriba, ponen un GMBEB que va hacia abajo, van a encontrar que esta corriente, esta Y es entrante, van a encontrar que la IB viene en este sentido, van a encontrar que en la expresión de cálculo esta caída de tensión es positiva, que esta caída de tensión es positiva y que esta corriente IE que sería entrante también la IX va a ser la IE directamente, ¿no? Sin ningún signo, nada, y con lo cual sacaron todos los signos negativos encima. Pruébenlo. Y después de esto, y déjenme un segundo que les muestro algo, que quiero estar seguro de que está bien lo que digo, es esto. Que yo también a ustedes les compartí otros documentos que son, a ver, quiero ver si están acá. No, están acá. Colector común. Espera un cachito, vamos a ver. RE sin puentear, RE sin puentear. No sé dónde está el sin puentear. Bueno, espera un cachito que ya les muestro qué otra cosa les convierte. Denme un segundo nada más. Que ya lo tienen en el aula esto. Esperen un cachito que ya lo tengo encontrado. Un segundo y ya nos vamos, les juro que nos vamos. Voy a volver para atrás, para atrás. Vamos a achicar esto así. Así y no tengo la gravedad. Esperen. Esto es. Sí. Esperen un cachito porque hay algo más que tienen que ahora se los muestro. Donde dice apuntes monotapa con bipolares, tienen también
un apunte que dice emisor degenerado. En este documento se desarrollan los análisis estáticos, estático y dinámico de un emisor degenerado. En el TP2 se pide realizar un análisis de esta configuración y otro llamado emisor común. El análisis del emisor común queda a su cargo y en clase revisaremos las producciones del grupo. Si yo voy a emisor degenerado, permítanme que lo abra y ya lo acabo de abrir y ya estamos con esto. Quiero ver si es este el que tiene todo este paquete de información que le viene bien. Está todo desarrollado con mucho detalle y hay una parte en donde uno, léanlo todo, por favor, y hay una parte donde aparecen las... y la RO. Acá está. Fíjense, les muestro esto. Ven un cachito. Share. Creo que es este. Bueno, están viendo donde dice expresión, obtención de la expresión de cálculo de la resistencia de salida RO. ¿Están viendo eso? Sí. Bueno, acá tienen todo el análisis hecho. Y está detallado también todo lo que hay que hacer para encontrar, para dibujar el modelito que les permite calcular la resistencia de salida RO, esta que está acá, la que ven hacia aquel lado. Acá no está dibujado, pero es que es la que aparece entre este punto y este punto. Buena cuestión. Y fíjense que acá está hecho todo un análisis, que lo lleva a esta expresión de cálculo que es larguísima, solo que este término después se desprecia. Pero a mí me interesaría que sean capaces de llegar a este valor. Entonces lo que tienen que hacer ustedes es ponerse y acá hay un diseño también. Lo que tienen que hacer es mirar esta deducción y tratar de hacerla. Yo, para que se queden tranquilos, siempre cuento mi anécdota. Cuando tuve que aprender a hacer esta deducción, no me pregunten por qué, porque es una huevada. Uno después que lo hace dice, ¿qué huevada es esto? Y la tuve que hacer como 50 veces, creo, porque nunca llegaba a buen puerto. 50 literal, no 50 más o menos. Y lo otro que tenía para decirle que también, tal vez esto está hecho con GM, tal vez a ustedes les resulte más fácil hacerlo con HF por IB. En todo caso, miren cómo está hecho esto, si les gusta, ¿no? Traten de hacerlo ustedes también primero, después, cuando se frenan, se fijan y siguen avanzando. Pero también les sugeriría que si quieren lo hagan con HF por IB porque es una manera de entrenar esto. Así que bueno, de todas maneras, a mí me gusta realmente esta otra manera que está acá. Cualquier error que encuentran me avisan. Y acá hay un diseño, si se animan a encararlo, estaría bárbaro. Así que digo, laburo tenemos bastante. Eh, pero bueno, ustedes de todos los TPs, lo que pueden hacer y de todas las configuraciones es hallar los puntos Q, resistencia de entrada y ganancia de tensión. Eso lo pueden hacer todo. Así que yo iría avanzando con eso. Ya pueden calcular resistencia de salida del colector, la pueden calcular, porque vieron cómo se obtiene la expresión de cálculo. Sugiero, siempre es igual, no hay ningún cambio. Sugiero que vean cómo obtener la expresión de cálculo, que practiquen eso para llegar a la expresión de cálculo y que hagan los cálculos para las prácticas que tienen que resolver. Y también tienen la del RD sin puentear. Es decir, que tienen las del colector, tienen la del RD sin puentear y tienen también, si domina, que es muy fácil, la del emisor común. Si van a hacer la del emisor común, estaría bueno. eh, bien, acá también tienen las cosas usando una u otra, uno u otro generador controlado. Decía, si ustedes... eh, me olvidé, la gran flauta. Eh, esperen, que ya. Esto. Ustedes vieron también bueno, ustedes tienen que resolver la configuración emisor común. Esto que dice acá, que es lo que hay que hacer para medir la RO, es siempre igual. No importa cuál sea la topología. Este es el método. Que todavía nadie me dice por qué hay que poner un cero ahí, pero bueno, no importa. Después lo vemos. Pero traten de avivarse ustedes. Pero tienen que hacer esto para construir el circuito en donde miden la RO. Así que acá lo tienen hecho para leer el R sin puentear.
Ya se los mostré cómo se hace en el base común, en el colector común, se los conté rápido. El del emisor, háganlo ustedes, pero para construir el modelito, tengan en cuenta esto. Y se van a dar cuenta que la resistencia de salida de la topología es igual a la resistencia de salida del dispositivo. Si lo hacen bien, se tienen que dar cuenta de eso. Bueno, y respecto a la resistencia de salida al base común, en cuanto a su construcción, es exactamente igual a la de este que está acá. Así que ese puede ser que se los muestre en clase o bien se los mande, porque lo tengo hecho en un documento que no lo encontré. Así que digamos que las resistencias de salida también las tenemos y nos faltarían las excursiones de señal. Las ganancias esas de corriente, otras resistencias, otras conductancias, las pueden obtener a partir de las que ya calculamos ABS y AB. Y eso es lo que vamos a hacer. Así que bueno, digo, se dan cuenta que hay que laburar. Si ustedes no laburan, todo esto no sirve para nada. Así que aprovechen que trabajan en grupos grandes, 4, 6. Traten de cumplir con todo, porque son un grupo grande. Acuérdense que en este curso la docente es Noelia Maki, por lo que el que se va a ocupar ahora de que hagan las cosas soy yo, y les puedo asegurar que les voy a romper los quinotes de una manera increíble para que los terminen. Así que háganlos. Este, bueno, y eso, nada más. Yo no tengo nada más para decir, les agradezco que se hayan bancado hasta las 22:13. Disculpen que hice este lío con el tema de que algunos se fueron hasta la facultad, pero bueno, les digo, tengo también, fue un fin de semana, varios días complicados fueron, porque con lo de mi señora empecé con esto el jueves, fue complicado, digamos. Así que bueno. ¿Hay alguna pregunta hasta acá más o menos? ¿Se